Estamos iniciando este podcast Emprendedores con Fuerza 24. Este es el primero de una serie que aspiramos sea de larga data y donde vamos a estar conversando con hombres y mujeres del mundo del emprendimiento. Hoy vamos a estar conversando con Ernesto José Pérez Barrera. Ernesto José es un psicólogo clínico licenciado en psicología y nos va a conversar sobre un tema importante. Pero vamos a dejar que sea Ernesto mismo el que se presente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ernesto Pérez, como ya comentó. Psicólogo clínico graduado de la Universidad Arturo Michelena hace ya 5 años, con estudios en atención infantil educativa y actualmente cursando un diplomado en neuropsicología y también con estudio en atención para infancias con neurodivergencias como el autismo y TDAH. Ernesto es psicólogo, pero aparte de eso, Ernesto es mi hijo también, Ernesto José, y queríamos arrancar este primer podcast con Ernesto José Pérez. Y Ernesto, gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a trabajar el tema de la autoestima. Entonces, para empezar, ¿podrías tú, Ernesto, que has estudiado esto, explicarnos de manera sencilla? Tengo entendido que te has venido especializando en el trabajo con niñas y niños, y es lo que hace aquí en Guacara y en el consultorio donde trabajas. Entonces, ¿qué es la autoestima en los niños y por qué es importante para su desarrollo? Ok, bueno, la autoestima es la base principal o parte de la base principal del desarrollo de la personalidad de los niños y bueno, de nosotros también como adultos, ¿ok? La autoestima está conformado por la capacidad de autopercibirnos, autoconocernos y autovalorarnos, ¿okay? Es la capacidad que tenemos o que vamos desarrollando en el caso de los niños de percibir nuestras propias características y darle a esas mismas características una puntuación o valoración, ¿okay? Entonces, en palabras un poco más sencillas o resumidas, es la capacidad que tenemos de autodefinirnos, la capacidad de hablar sobre nosotros mismos. Cuando somos niños, ¿nacemos con esa capacidad o esa capacidad de autoconocernos, de autorreconocernos? ¿Se obtiene o se va desarrollando? Bueno, en realidad es parte y parte. Por una parte, las personas ya nacemos con características de lo que solemos llamar como el carácter. Es la capacidad que tenemos de responder emocionalmente a diversas situaciones. Eso es algo que viene con una carga genética, pero también se va desarrollando a través de la socialización que vamos teniendo con nuestros padres, con nuestro entorno, las personas con las que nos vamos criando. Vamos obteniendo como maneras de responder ante estas mismas situaciones afectivas, pero de una manera más socialmente aceptada. Entonces, hay una parte genética que es de por sí algo que todos los niños tienen, que es, por ejemplo, si tienen hambre lloran, si están molestos se irritan, buscan a la mamá, buscan al papá. Eso es algo que viene con una carga genética, pero al mismo tiempo se va desarrollando una respuesta social, que es, por ejemplo, desarrollar el habla, desarrollar gestos físicos, gestos faciales, para llamar la atención de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, la suma de estas dos cargas, tanto la social como la genética, va a ser la clave para el autoestima, para la autopercepción, la autovaloración. Dependiendo de si yo grito, si yo lloro, si yo llamo a mi mamá y me responde de una u otra manera, eso va a definir cómo va a ser mi autoestima más adelante. Okay, es importante recordarle a todos ustedes que este programa sale mediante una alianza con Radio Alternativa 105.9 FM de Guacara. Y tú que nos estás viendo, generalmente el 80% de las personas que ven los programas en YouTube no están suscritos. Entonces te hacemos un llamado
a que te suscribas, le dejes a la campanita allí para que cuando tengamos una nueva publicación, sepas que el Emprendedores con Fuerza te está enviando un programa. Entonces, continuamos con Ernesto Pérez, psicólogo clínico, conversando sobre la autoestima. ¿Cuáles pueden ser, a tu criterio, los diferentes actores que ayudan o perjudican en la construcción del autoestima en los niños? ¿Cómo puede un padre o una madre ayudar a que el niño se aprecie, se estime o evitar que un niño pueda despreciarse y no se quiera? Exacto, bueno, tal como lo acabas de decir, y como comenté hace poco, los 3 puntos principales de la autoestima o los 3 factores principales para la formación de la autoestima son la autovaloración, la autopercepción y el autoconocimiento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede hacer un padre para fortalecer la autoestima de un niño en desarrollo? Pues apuntar a estos 3 mismos factores. Darle al niño la capacidad de valorarse, de conocerse y de percibirse como una persona. Entonces, ¿cómo pueden lograr esto de manera un poco más práctica? Dando al niño la confianza de hacer ciertas cosas, ¿okay? Darle la libertad de que él pueda lograr completar algunas actividades. Y esto puede ir desde los niños más pequeños, desde los bebés que todavía no han desarrollado el lenguaje, hasta niños ya más grandes o incluso adolescentes. ¿Okay? Por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a comer, muchos padres cometen ciertas conductas que de cierta manera entorpecen un poco el desarrollo de la autoestima del niño. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, el niño está aprendiendo a comer y como ven que el niño lo que hace es regarse la comida por la boca, o se le cae la comida, o todavía no agarra bien la cuchara, o todavía no agarra bien los alimentos, ellos se lo dan en la boca. Entonces ahí están, de cierta manera, pues evitando que él tenga la capacidad de conocer hasta dónde puede llegar su mano, conocer hasta dónde, cuál es la fuerza que tiene que tener para llevarse la comida a la boca, cuál es la precisión que tiene que tener exactamente eso. Entonces, si nosotros sabemos que el niño se va a caer de una escalera, bueno, no es decirle que no baje la escalera, es simplemente no ponerlo frente a la escalera para que él no baje, porque si tú pones un niño frente a algo que no conoce, su instinto principal, que es esta parte que viene con una carga genética, va a ser explorar, va a ser ir a conocer qué es eso, porque está eso ahí, él va a querer aprender cómo bajar de esa escalera, por ejemplo. Claro. Y lo primero que va a hacer caerse, porque él no sabe bajar la escalera. Entonces, si tú como padre lo que haces es prohibirle las cosas, el niño... Y ahí el grito que le pega a la mamá, ¿cómo incide ahí? Claro, el niño cuando vuelve a ver la escalera se va a acordar del grito. Entonces, no necesariamente va a ser algo negativo o positivo, ¿ok? Esto también es importante tenerlo claro. Este tipo de acciones no va a generar algo positivo o negativo. Simplemente va a generar una respuesta en el niño. Ya va a depender de nosotros como adultos entender si esa respuesta que el niño tiene es positiva o es negativa. Por ejemplo, si la mamá le grita al niño y cuando va a bajar la escalera, y cada vez que el niño va a bajar una escalera le gritan, entonces eso para el niño no es algo ni bueno ni malo, es simplemente que él entiende que al estar cerca de una escalera va a escuchar un grito. Entonces, cuando él vea a otro niño acercarse a una escalera, ¿qué creen que va a hacer? Le va a gritar al otro niño. Correcto. Entonces ahí, cuando este niño vaya y le grite al otro, sí se va a notar como una conducta negativa. Porque claro, entonces date cuenta que estás haciendo otro tema para otro programa que tiene que ver con cómo nos acostumbramos y cómo asumimos algún rol. En este caso, el niño que fue maltratado, entonces se convierte en un maltratador de otro niño, porque eso fue lo que aprendió y eso es algo que está viendo como normal. Ajá, entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿cuáles son las señales más claras que nos indican que un niño tiene autoestima sana? O por el contrario, ¿qué problemas podría tener con él? Con ellos. O sea, ¿cuáles son las señales que puede tener una maestra? ¿Cuáles son las señales que puede tener un maestro o una mamá y un papá para determinar si un niño o niña
tiene una autoestima sana o si tiene problemas en eso. Bueno, eso es importante también aclararlo, porque popularmente se le llama a veces autoestima baja, o tengo la autoestima alta, o tengo la autoestima normal, pero realmente en la parte psicológica eso no existe. No existe la autoestima alta y no existe la autoestima baja. Existe es el autoestima. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Ok? La autoestima está o no está, pero no puede ser más alta o no puede ser más baja. No hay actividades que aumenten tu autoestima ni actividades que bajen tu autoestima. ¿Ok? Como te estaba comentando desde el principio, son estos tres factores los que generan el autoestima. Entonces, ¿qué puede pasar en un salón de clase? Que los niños no tengan autoestima. Eso sí puede pasar. ¿Y cómo podemos observar nosotros que el niño no tiene autoestima? Cuando no tiene confianza en sí mismo, cuando no hay seguridad en las cosas que hace, cuando requiere una aprobación externa o excesivamente externa de el maestro o de los compañeros. Entonces el niño no tiene autovaloración, no hay autoconfianza, no se autopercibe y no se autoconoce. Entonces no hay autoestima. Eso pasa mucho cuando, por ejemplo, son niños que se juntan con el amiguito que es más grande, con el amiguito que es más fuerte, con la amiguita que tiene más cosas. Entonces se juntan con otras personas para de esa manera autovalorarse. Entonces no me valoro por mí mismo, sino por los amigos que tengo, o por las cosas que tengo, o porque yo tengo este juguete, o porque yo tengo este bolso, o porque yo tengo esta otra cosa y tú no la tienes. Entonces ahí podemos hablar de que no hay una autoestima o pudiese ser una autoestima insana. ¿Okay? Ahí existe, muy interesante lo que está planteando Ernesto, ¿existe alguna diferencia en cómo se manifiesta la autoestima en distintas etapas de la vida? Es decir, yo estoy en una escuela y el niño me puedo dar cuenta cómo se manifiesta en la etapa preescolar y cómo se manifiesta en la adolescencia. ¿Es distinta la forma de expresar la estima? Sí, es distinta, pero de cierta manera es igual, ¿okay? Porque como te estaba contando ahorita, la autoestima, cuando existe, cuando hay una autoestima que está presente y es sana, la persona valora su comportamiento desde sí mismo. Por eso se llama autoestima. O sea, se valora desde lo que tiene y de lo que puede dar la persona, reconociendo las cosas que tiene y las cosas que puede dar. Entonces, en un adolescente o en un preescolar va a ser muy distinto por el ambiente en el que está rodeado. Un preescolar por lo general no puede hablar, pero puede jugar con sus juguetes y compartirlos con otros niños. Puede llamar a adultos para que vean cómo él está jugando. Puede llamar a otros niños para que vean cómo él juega. No para compartir el juego, sino para que vean cómo él juega. Entonces ahí podemos hablar de que hay una autoestima sana en un niño preescolar. Mientras que en un niño preescolar con una autoestima que no es tan sana o que no existe autoestima, va a tender a tener rabietas más constantemente, no querer estar en cerca de otros niños, buscar juguetes con los que otros niños estén jugando, morder, buscar la manera de llamar la atención, que es lo que normalmente se conoce como llamar la atención, a través de actividades que tengan que ver con otras personas. ¿Okay? Entonces no es desde lo que yo puedo hacer, sino es desde lo que te puedo hacer a ti. Yo te puedo morder a ti para que tú me regañes y así llamo tu atención. Yo te puedo quitar el juguete para que tú me busques y así juguemos a que me tienes que quitar el juguete. Entonces así se ve en un preescolar. Ahora, en un adolescente es mucho más diverso porque están ya rodeados de muchas más estímulos, hay ciertas situaciones sociales que van a tener mucho que ver también. Pues los adolescentes por lo general están buscando diferenciarse tanto de sus padres como de sus pares. Entonces un adolescente con una buena autoestima va a buscar llamar la atención desde sus propias actividades, desde las propias cosas que esa persona puede hacer. En cambio, con una baja autoestima va a buscar es la aprobación externa. Va a buscar vestirse de cierta manera para que otras personas lo valoren. Exacto. Ahí hemos hablado entonces de diferentes temas. Ahora, ¿cuáles pueden ser los factores? Vamos a hablar de los factores que influyen en la autoestima. Resulta que a menudo los padres, sin darse cuenta, porque nadie tiene
un manual para ser madre, para ser padre, sino que lo va aprendiendo con los elementos que observó a través de la observación en sus distintos entornos. Y eso hace que puedan cometer algunos errores. ¿Cuáles son las frases, las acciones, los comportamientos más comunes que los padres deberían evitar para no dañar la estima de sus hijos? Bueno, precisamente como estás comentando, los padres no tienen un manual y no existe un manual para poder educar a los hijos, ¿ok? No hay, como también dije al principio, no son comportamientos buenos o malos, simplemente son los comportamientos y va a depender de cómo el niño, en este caso, utilice el conocimiento que le están dando los padres para responder lo que va a decir si fue bueno o fue malo. Entonces, no puedo decirle, incluso en las sesiones, en las consultas que suelo tener con representantes, yo no les digo a ellos qué deben o qué no deben decir a los niños, porque va a depender mucho de cómo ha sido toda la crianza. Que para empezar, entonces tendría que regresar el tiempo a cuando el niño nació y empezar desde ahí a decirles qué cosas pueden y cosas no pueden decirles. Sin embargo, algo que sí pueden tener muy presente es generar un ambiente de confianza en los niños. Eso es lo principal. Exacto. ¿Cómo sería ese ambiente y qué acciones sí pueden hacer los padres y las madres para contribuir a construir una autoestima sana? ¿Qué se puede hacer? Los padres, como son los adultos y ya tienen un conocimiento, tienen mucha más experiencia en las etapas de la vida por las que está pasando, por ejemplo, los adolescentes, lo que pueden generar es confianza en los mismos adolescentes, hacerles entender que lo que están pasando no es algo raro, no es algo que solamente les está pasando a ellos, sino que es una situación por la que todas las personas pasan. Por ejemplo, en las niñas cuando les viene su primer periodo, los chamos cuando los empiezan a rechazar, ya sea en una actividad que les guste mucho, con las chicas, en general. Cuando los padres empiezan a entender la situación por la que está pasando el niño y le generan un ambiente de confianza donde los niños se permitan ser ellos mismos y se permitan expresar lo que realmente están pensando sin ser juzgados, eso va a generar una mayor capacidad de autoconfianza en ellos mismos. Pueden decir como que, bueno, no me la estoy pasando bien, pero por lo menos me están entendiendo y no me siento rechazado en mi propia casa. Entonces, eso va a generar que la siguiente vez que eso suceda, los niños puedan ir con los papás y hablar de estos temas con toda la confianza del mundo, e incluso luego van a ir generando lazos de amistades que valoren este comportamiento de ellos y no comportamientos de otras personas. Entonces recordamos que estamos en una alianza con Radio Alternativa 105.9 de Guacara, donde este podcast está saliendo gracias a los estudios, a los espacios de esta importante emisora local. Seguimos conversando con Ernesto Pérez, psicólogo clínico. Ahora queremos que Ernesto nos explique cuáles, además de la familia, qué otros entornos inciden en la valoración y en la definición de la estima, de la autoestima en los niños. Hablamos, por ejemplo, de la escuela, hablamos de la comunidad, hablamos del equipo de fútbol, hablamos incluso de la iglesia, los que van a la iglesia, y hablamos también hoy de la influencia que puedan tener las conocidas redes sociales. Pero quedémonos en los entornos. ¿Qué otro entorno, además de la familia, pueden incidir en la definición de la estima del niño? Uno de los principales son, aparte de la familia, la escuela y la comunidad, ¿okay? Porque son, aparte de la familia, los otros entornos en donde más veces está el niño, ¿okay? Ya cuando hablo de comunidad me refiero a la iglesia, de repente alguna actividad extracurricular que haga el niño, música, deporte. Esos ambientes van a ser los principales para generar esa autoestima en el niño. ¿Y cómo pueden los padres, la mamá y el papá
ayudar a sus hijos a manejar esas influencias externas? Pues principalmente fortalecer la respuesta del niño ante estas situaciones, ¿ok? Y con eso no me refiero a que le digan al niño que vaya a donde la persona que lo está molestando y que lo moleste de vuelta, sino que entender cuáles son las respuestas que tiene el niño. Si sus respuestas son agredir al niño que lo está molestando, o si son sentirse mal, si son aislarse, si son buscar ayuda de otra persona, pues tratar de influir en estas decisiones que está tomando el niño para que su toma de decisiones o su manera de resolver el problema sea la más adecuada. ¿Okay? Por ejemplo, llega el niño diciendo que en el fútbol hay un muchachito que lo está molestando y él lo quiere golpear, pero nosotros como padres sabemos que no debe golpear a otros niños. Le decimos, hijo, pero ven acá, en vez de golpearlo, ¿por qué no vas y hablas con el profesor? Si quieres yo te acompaño o yo voy contigo a las prácticas para de cierta manera que te hagas sentir apoyado, es sentir que el niño está siendo apoyado por el papá. Igualmente, si la respuesta del niño es llorar o aislarse, pues hacerlo entender que otro niño le esté diciendo cosas o lo esté maltratando no lo hace menos persona o no lo hace tener menos calidad en el deporte que está desarrollando o en la actividad cultural que está haciendo o en la escuela. Porque muchas veces eso es lo que sucede, que por ejemplo hay un niño que está molestando a otro en la escuela y entonces el niño que está siendo molestado empieza a asumir que él no es bueno para la escuela y entonces Correcto. No quiere ir más a la escuela. Entonces la tarea como padres es apoyar al niño y hacerle entender que a pesar de que hayan otros niños que lo molesten o que le digan cosas, él sí es bueno para las cosas que hace. Claro, es importantísimo eso que señala Ernesto, porque se ha dado casos de niños que son molestados en la escuela, entonces el niño le toma adversión, no al muchacho que lo golpea, sino a la escuela como tal. Entonces busca cualquier salida para no ir a la escuela, se enferma, le da dolores, le da vómitos, le da malestar, o en todo caso, el papá lo lleva, lo deja en la puerta de la escuela y él no entra al salón de clase por miedo a que lo van a molestar, y entonces ya él ve que es un ambiente negativo. Entonces, y lo importante también de que exista la confianza en casa, porque muchas veces pasa que los niños están siendo molestados, están sufriendo bullying o tienen problemas de autoestima en la escuela, y como en la casa ya han entendido que cuando hablan de estas cosas los regañan, entonces llegan a la casa y no cuentan las cosas tampoco. Correcto, entonces eso es en lo práctico. Tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo a través de este podcast, a través de este audio, este video, que eres madre y padre, ¿qué puede hacer cuando con un hijo que tiene autoestima baja? ¿Qué puede hacer desde mañana un padre o una madre para empezar a ayudar a su hijo en este caso? Generar lazos de confianza, tratar de compartir los gustos del niño. Esto es algo básico que yo siempre recomiendo al inicio de las terapias, independientemente de cuál sea el caso. Pasar más tiempo de calidad con los niños, compartir los gustos de ellos. Por ejemplo, si a ellos les gusta mucho una película, una comiquita, sentarse a ver esa película, esa comiquita con ellos. Si ven algún youtuber, si consumen algún tipo de contenido, tratar de entender por qué lo consume, qué es lo que tanto le gusta de eso que tanto ve. Entonces, llevar al niño a hacer actividades distintas al mismo tiempo que se le refuerzan otras cosas en casa, ¿ok? Por ejemplo, se le deben dar más responsabilidades al niño dependiendo de la edad que tenga, que aprenda, por ejemplo, a doblar su propia ropa, a acomodar su propio cuarto, barrer su propio cuarto, tener sus cosas limpias, ordenadas, porque eso también va a generar confianza. Porque si en casa tiene un desorden, en la escuela tiene un desorden, con las relaciones con su familia también tiene un desorden, con las relaciones con los amigos también tiene un desorden, pues su comportamiento evidentemente va a ser desordenado. Entonces, lo importante es siempre tratar de que los niños aprendan a mantener las cosas o mantener su propio comportamiento en orden. Y eso no se tiene a raíz de obligarlos a hacer cosas. No es ordenarlos a que tengan todo limpio siempre, sino que ellos aprendan que si tienen las cosas ordenadas, pues les va a ir mejor. Correcto. ¿Y cómo podemos enseñarle a los niños
y niñas a manejar el fracaso y la frustración sin que esto afecte su autovalor. ¿Cómo podemos hacer allí para que ayudemos al niño a controlar la frustración? Exacto, aquí es súper importante lo que hablábamos de la autovaloración, y es enseñarle al niño que su valor, lo que el niño vale, no está determinado por agentes externos, sino por agentes internos. Es decir, tratar de bajar las expectativas que se le piden a nuestros niños, porque muchas veces hay padres que les exigen a los niños que saquen 20 en sus actividades y les dicen cosas como que tu única responsabilidad es estudiar, tú no estás trabajando, tú no estás haciendo más nada, simplemente tienes que estudiar, entonces tienes que sacar 20. O padres que los llevan a algún deporte o a practicar algún instrumento y entonces les exigen que tienen que ser los mejores, y si no son los mejores, entonces por consecuencia no son nada. Entonces hay que reducir esa expectativa para que los niños puedan encajar, porque no siempre van a sacar 20, así como no siempre van a sacar 10, o no siempre van a sacar 15, no siempre van a sacar 18. Dependiendo de cómo ellos estén enfrentándose a las situaciones, van a tener diferentes respuestas, y como padres lo que debemos hacer es apoyarlos en lo previo antes del resultado. ¿Okay? Apoyarlo en el entrenamiento y no en el examen. Y es importante, es bueno que siempre le estemos haciendo elogio a los niños, diciéndole que todo les salió bien, que todo está bueno. Es importante entonces que claro, también es importante. Es válido elogiar todo lo que hacen. Exacto, no es válido elogiar todo. Tampoco se trata de que siempre todo te sale bien, todo está excelente, todo está chévere. No es eso, sino que si le salió mal, bueno, salió mal. Hablamos de eso. Mira, ven acá, ¿por qué sacaste 10? ¿Por qué raspaste ese examen? ¿Qué fue lo que pasó? Porque entonces también algo que sucede muy a menudo es que el niño regresa a casa con un examen que raspó, sacó 0,7. Y el papá lo regaña o la mamá le dice, mira, pero ¿por qué sacaste eso si lo único que tú haces es estudiar? Pero ¿cuántas veces se sienta la mamá a estudiar con el niño? ¿Cómo sabe la mamá que el niño realmente está estudiando y no está haciendo otra cosa? Entonces, es importante que si ustedes quieren ayudar a que el niño tenga una nota más alta, pues siéntense con ellos, vean qué es lo que está estudiando, por qué de repente le cuesta tanto aprender de esta materia, por qué de repente le cuesta más la historia, o por qué de repente le cuesta más la matemática. Quizás hay un problema de lectura, quizás hay un problema de comprensión de los números, quizás hay una situación que está pasando en el colegio específicamente con esa materia que le está afectando el aprendizaje. Entonces, no es simplemente dejar que los niños hagan las cosas solos, sino estar con ellos en el proceso. Y ahí es cuando vamos a aprender a elogiar al niño cuando tenga un buen resultado, porque no va a ser solamente el resultado que tuvo él, sino el resultado que tuvo él con mi apoyo. Y cuando fracasa el niño, pues efectivamente, bueno, fracasamos los dos porque yo te estoy apoyando. Recuerden que los niños, incluso con 15, 16 años, siguen estando bajo la responsabilidad de los padres. E incluso las notas que sacan en el colegio también, de cierta manera, son responsabilidad de los padres. Bueno, la nota es en conjunto porque se supone que están estudiando juntos. Exacto. No le puede dejar todo eso al niño solo, no es responsabilidad de él porque todavía está siendo tutoriado por el papá o por la persona, por la mamá con la que está. Ahora, otro elemento importante que es lo lúdico. ¿Hasta qué punto funciona o sirve, es conveniente el juego en la definición de la estima del niño? Eso es importantísimo, ese es el pilar de la autoestima. Es sobre todo en los niños en edad preescolar, de 4 años hacia abajo, el juego es la base, o sea, dejar que los niños jueguen, que experimenten, que tengan objetos. Claro, los niños parece que aprenden a través de juego, aprenden jugando. ¿Cuándo podemos percibir, cómo percibimos que un niño o una niña necesita el apoyo de un especialista como tú? Bueno, ya cuando empiezan a haber situaciones donde el niño está siendo vulnerado, por ejemplo, cuando empieza a tener momentos de apatía muy grandes, cuando ya pierde la motivación para hacer las cosas, cuando está muy frustrado, cuando está muy irritado, muy iracundo, estas son señales claves de que hay fallas en el autoestima. ¿Okay? Cuando el niño empieza a tener ciertos comportamientos
que tienen mucho que ver con otras personas a su alrededor. Cuando se empiezan a responder de manera reactiva ante estímulos que no merecen una respuesta tan exagerada. ¿Okay? Cuando el niño empieza a tener entonces este tipo de comportamientos, ya podemos ir intuyendo que hay una falla en el autoestima y hay que ver qué es lo que lo está generando, y para eso estamos nosotros los psicólogos. ¿Cómo puede incidir eso en un niño que está viendo que todo el mundo en las redes sociales anda con el mejor carro, con el mejor perro, con la mejor pelota, pero cuando yo veo en mi casa, yo tengo la peor pelota, el peor carro, no tengo carro? Entonces, ¿cómo incidiría allí en la construcción de la estima del niño, incluso más adelante en la personalidad, el efecto de las redes sociales? Sí, eso incide muchísimo, porque por ejemplo, nosotros como adultos ya podemos entender que las personas que publican la mejor foto es porque esa es la foto con la que más se sienten cómodos, es la que más les gusta. Pero un adolescente, un niño, no va a tener esa capacidad de deducción, sino que va a ver sus propias fotos y se va a comparar con estas y va a decir, pero ¿por qué yo no salgo así? Porque empieza a buscar respuestas externas, no respuestas internas, sino, es que yo no tengo ese teléfono, es que yo no fui a esa playa, es que yo no tengo ese traje de baño, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo lo otro. Entonces, nosotros como adultos podemos entender y decir, bueno, no importa, yo subo la foto que yo quiera. En cambio, los adolescentes van a buscar esa comparación. ¿Cómo puede incidir también allí? ¿Cómo ves tú que incida la comparación en la autoestima que pueda tener un niño? La comparación en la mayoría de los casos va a generar una respuesta negativa. Siempre lo comparamos hacia abajo, no lo comparamos para arriba. No, indiferentemente de si te comparas hacia arriba o hacia abajo, como un niño, eso va a generar una respuesta negativa por lo mismo que venimos comentando. Cuando hay una respuesta o una manera de responder ante los estímulos externos, es donde se van a generar las fallas en el autoestima. Porque entonces empiezas a decir, bueno, no es que yo sea feo, es que los demás tienen cosas mejores. Ahí entra la autoimagen. Esa es la autoimagen, exactamente. ¿Cómo incide ahí la autoimagen? ¿Cómo se crea, cómo construye un niño su autoimagen? Entonces el niño empieza a generar algo que se llama un yo ideal. Entonces es como que esto es lo que yo aspiro a hacer, pero esto es lo que yo soy. Entonces cada vez que nos comparamos, ese yo ideal se va haciendo más grande y más inalcanzable, y el yo real se va quedando muy abajo, y eso va a generar que se pierda la autoestima, se va a perder la confianza, se va a perder la seguridad. Entonces el niño va a empezar a decir que no quiere salir con esa camisa, no quiere salir con ese zapato, no quiere ir a ese sitio, no quiere hacer esta cosa, porque no encaja con la expectativa que tiene. Entonces es lo mismo que le pasa a los padres cuando el niño nos saca 20, porque entonces si mi hijo sacó 15, entonces no es tan inteligente como yo quiero que sea, o no va a ser ingeniero porque entonces no, como yo quiero que él sea ingeniero, y si saca puros 12, puros 10, no va a ser ingeniero. Entonces es cuestión de ir bajando esas expectativas, cosa que los niños no saben hacer o todavía no han aprendido a hacer. Entonces por eso es muy muy importante que si van a tener redes sociales los niños, que estén supervisadas por los padres. Incluso hasta mucha gente comenta que hasta los 15, 16 años es importante que los niños tengan supervisión adulta en las redes sociales, y en ese punto yo estoy de acuerdo. Sobre todo las redes sociales que tenemos hoy en día, donde las personas están tan expuestas. Ok, entonces vamos a agradecer a Ernesto José Pérez Barrera, psicólogo clínico, por habernos acompañado y explicado de manera tan detallada y compartir su conocimiento en el área de autoestima de nuestros niños y niñas y también adolescentes. Y para cerrar, ¿qué mensaje final le daría a los padres y a las madres cuidadores que nos escuchan? Bueno, yo les recomiendo que escuchen a sus hijos, que hablen con ellos, que compartan tanto los gustos de ellos como sus propios gustos con ellos, porque de repente habrá alguna brecha generacional, habrán cosas que ustedes no entiendan de ellos, habrán cosas que ellos no entiendan de ustedes, pero siempre se puede llegar a un punto medio y buscar cuáles son los gustos que comparten entre ambos, y así ayudar a sus hijos a que puedan crecer con mayor seguridad y con mayor confianza.
Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio les haya gustado y nos vemos en el próximo. Ya sabes, dale un like, un me gusta, suscríbete si aún no te has suscrito, haz un comentario y reenvíaselo a alguna persona que considere que necesita esta información. Desde la Radio Alternativa 105.9 y tu podcast Emprendedores con Fuerza 24, nos despedimos.